Muy bien, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar esta sesión para resolver sus dudas y vamos a ir repasando las preguntas de esta semana, ¿sí? Tenemos aquí compartiendo la semana número 12, ¿sí? Así que, a ver, vamos a revisar en esta semana. Nos corresponde la, bueno, la segunda parte del costumbrismo. La semana 11 se trabajó el costumbrismo en cuanto a sus características, ¿no? Y aquí tenemos algunos puntos que se vieron, ¿no? Por ejemplo, las características generales que se repasaron, también los representantes que la semana pasada, digamos, se ahondó un poco más, pero ahora nos vamos a concentrar en la obra de Manuel Asensio Segura, ¿no? En la obra Ñacatita, ¿sí? Así que vamos a revisar a través de los ejercicios y en esta semana ya se aborda lo que es el romanticismo peruano, ¿ya? Así que aquí hablaremos de Ricardo Palma en cuanto a la narrativa. Muy bien, vamos entonces a los ejercicios de esta semana. Sí, recordemos, el objetivo principal es revisar las, em, no solamente las respuestas, sino también los distractores, la estructura de la pregunta, no el sentido de la misma. Muy bien. Empezamos entonces. A ver, vamos a revisar. La primera pregunta nos plantea identificar una característica del costumbrismo, ¿ya? Identificar una característica del costumbrismo. Muy bien. Y para esto nos plantea un pequeño fragmento, ¿no? Dice, vamos al buque y ¿quién verá si este buque es bueno o malo? Válgame Dios, dice. ¿Qué conflicto se ocurrirá al inglés, don Jorge, que vive en los Altos? Ni pensarlo. Las hermanitas dicen que es un bárbaro capaz de embarcarse en un zapato. Un catalán pulpero que ha navegado en la Esmeralda. Es por fin el perito. Le costean caballo. Va el Callao. Practica su reconocimiento y vuelve diciendo que el barco es bueno y que don Goyito irá tan seguro como en un navío de la Real Armada. Con esta noticia calma la inquietud. ¿Sí? Muy bien. Este fragmento que pertenece a el relato Un viaje de Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? Nos está describiendo los preparativos de don Gregorio, ¿no? Recordarán ustedes, todo ese relato versa sobre el viaje, los preparativos del viaje, ¿no? Que don Gregorio va a realizar a Chile. Y los preparativos, bueno, demoran como unos 6 meses más o menos, ¿no? Y durante el relato se va describiendo toda la, digamos, em, todo el movimiento, ¿no? Que existe, ¿no? En torno al viaje de don Gregorio, ¿no? A quien todos llaman Goyito, ¿no? Muy bien, a partir del fragmento, ¿qué característica encontramos? ¿Sí? Actitud moralizante. Esta es una característica del costumbrismo, ¿ya? Porque tiene un tono crítico, cuestionador, en ese sentido, moraliza, ¿no? Pero en el fragmento no observamos esa característica, o sea, es decir, no hay algún fragmento o alguna parte de este fragmento, mejor dicho, donde el autor enfatice, ¿no? ¿Cuál sería la manera correcta de, ¿no? Ujú. Dice tono panfletario, ¿no? Tono panfletario. El tono panfletario, ¿ya? Tiene que ver con la diatriba, tiene que ver con el ataque, ¿no? Tiene que ver con un tono, digamos,
eh, de crítica, y no solamente de crítica, sino sobre todo de cuestionamiento, ¿no? De difamación, hay un tono de ataque, ¿no? Que se va a presentar en el texto, ¿no? En ese sentido aquí no percibimos esa característica porque el relato no nos está mostrando a nosotros, ¿no? La crítica o el cuestionamiento a un autor determinado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, espera un segundo, a ver, ujú, porque no se está cuestionando o atacando a alguien, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Entonces, no es tono panfletario. Vamos a ponerlo ahí, así, ¿sí? Muy bien. En la C dice idealización de lo foráneo, ¿sí? Un segundo. Ujú. A ver, un segundo. Por acá. Muy bien. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya estábamos comentando aquí, como para ir adelantando los tiempos, algunos ejercicios de esta semana, pero si tienes alguna pregunta, bienvenida. Puedes abrir el micrófono para poder comentar, ¿no? Tus preguntas. Si no, no hay problema. Continuamos desarrollando los ejercicios de esta semana. Y ahí veo que me estás planteando, me parece una pregunta en el chat. A ver, vamos a revisarla, ¿ya? Vamos a comentarla. Eh, Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Sí, está bien por el chat, correcto. Muy bien, a ver, vamos a revisar entonces la pregunta. ¿Sí? Muy bien. A ver, vamos. Ay, le puse carita. Perdón, estuve presionando el botón y me equivoqué. Eh, ya, a ver. Ahora sí. A ver, es una pregunta de examen, me parece. Ya. Dice, en relación con las características que se presentan en el cuento El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, marque la alternativa que contiene las afirmaciones correctas. Ya nos presenta o nos pide las características, ¿no? En sí de la narrativa de Abraham Valdelomar, ¿ya? Entonces, que se muestra en el relato del Caballero Carmelo. A ver. Uno dice, presencia constante de la gran ciudad a partir de la descripción del ambiente, ¿no? Como sabemos, el relato se desarrolla en una aldea, en la aldea de Pisco, ¿no? En la caleta, no se nos describe la caleta San Andrés, por ejemplo, ¿no? Junto al mar, los pescadores, que es donde se desarrolla el relato. Entonces, la uno no sería correcta porque el relato no nos lleva a la gran ciudad, ¿no? Recordemos que una característica de la narrativa postmoderna es su atención hacia el espacio provinciano, ¿no? Hacia el espacio rural, inclusive. Entonces, la idea de la gran ciudad no encaja. Vamos con la 2. Entonces dice, la evocación dramática se refuerza a través de la anécdota narrada. La evocación dramática se refuerza a través de la anécdota narrada. Em, mm, bueno, acá em, a ver, vamos a tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no me especifica la anécdota narrada. Supongo que se está refiriendo a la pelea en sí, ¿no? Porque al final el relato nos presenta, digamos, varias anécdotas, ¿no? O varias anécdotas, o en tal sentido, varias secuencias, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, el hermano mayor, ¿no? Eh, la, Cuando también se describe, ¿no? El ambiente familiar, por ejemplo, ¿no? Eh, ya, si se está refiriendo al ambiente, es decir, si se está refiriendo al momento de la pelea, ¿no? Que es en sí el hecho central,
Entonces sí estaríamos con una afirmación verdadera, ¿no? Ahora vamos a mantenerla ahí. 3. Dice intensa subjetivación de la experiencia vivida por el narrador en el pasado. Intensa subjetivación. Mm, la intensa subjetivación. Una pregunta, eh, Rocío, es una pregunta. ¿De qué examen es esta pregunta? ¿Es de la pre, es del último examen o es de No, no puede ser del último examen porque todavía no hemos llegado a Valero Humano. O algún examen de San Marcos, de algún periodo. Del 2022-2. Ya, interesante. Ah, de la pre, del 2022. Tercer examen. Ahí, bien puesto, ya. Ah, está bien. A ver. Pues sí, la verdad, sí, lo estoy viendo un poquito confuso porque esa intensa subjetivación es muy relativo. Ya, es muy relativo a la hora de hablar de intensa subjetivación. A ver, si me esperan un segundo. A ver, Profesor, ¿me escucha? ¿Qué tal? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Sí, profesor, yo tenía duda en esa pregunta. Buenas tardes. Porque en el solucionario me estaba fijando y no tiene clave, solo tiene como un pequeño argumento y nada más. Ya. Entonces ahí me mareé bastante. Ya, a ver, justo si estoy yendo justo al solucionario, porque acá tengo el archivo. A ver, voy a chequearlo. 22.2. A ver, vamos a ver. Acá está, 22.2. Ya, y solamente tengo hasta el segundo examen acá. Ya, a ver, vamos a analizarlo de todas maneras, porque... a ver, intensa subjetivación de la experiencia vivida por el narrador en el pasado. Bueno, el relato describe la experiencia del autor, ¿no? Por eso el tono nostálgico, la referencia inclusive, ¿no? Al ambiente familiar, o sea, el autor está presente y sus recuerdos están presentes. Entonces, digamos que sí hay una intensa subjetivación de la experiencia vivida, ¿no? Tomándolo en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que la 3 es verdadera. 4 dice, tratamiento del tema de la muerte como un momento de redención. Mm, a ver, la muerte de Carmelo como un momento de redención. Ah, ya. Bueno, lo voy a decir así, ¿ya? La clave es la A. ¿Por qué? Porque la uno, la alternativa uno, no puede ser verdadera jamás. O sea, no hay manera de que sea verdadera. Y como acabo de ver en los distractores, han puesto la clave uno en B, en C, en E y en D. Me ahorro el adjetivo ahí, pero lo han puesto así, ¿ya? Entonces, obviamente, solo puede marcarse la A, ¿ya? Descartamos la uno y no necesitamos ni leer lo demás. Inmediatamente la A es la clave, ¿no? Ahora, esa es la clave, no hay otra. Ahora, ¿cómo lo explicamos, ya? De todas maneras, porque me dice que te genera mucha duda, ¿a qué se refiere quizá, ya? Entonces, la evocación dramática, dice, se refuerza a través de la anécdota narrada. En el cuento hay una tensión que se produce, ¿ya? ¿Debido a qué? Debido a la descripción del ambiente familiar que se realiza, ¿no? Los niños, la madre, el padre, ¿no? Y el momento de la muerte del gallo, ¿no? Entonces, esa combinación, digamos, ese cruce entre
la nostalgia, ¿no? Con la que se describe el pasado y el momento trágico produce el dramatismo en el relato, ¿no? Eso es lo que se describe en el libro La Pre, por ejemplo, se produce el dramatismo. Entonces ahí se está refiriendo a la anécdota de la muerte del gallo, ¿no? Esa anécdota refuerza el dramatismo, ¿no? Esa evocación, ese recuerdo dramático, ¿no? Porque todo el relato es un recuerdo, ¿no? Que cae en lo, digamos, ¿no? em, digamos, en lo agradable, en lo alegre, ¿no? Porque va recordando, ¿no? Sus juegos con el gallo, su llegada, toda la felicidad, hasta que llega la pelea y la muerte del gallo. Entonces, eso produce el dramatismo de ese recuerdo, ¿no? Entonces, por eso la dos es verdadera. La tres, la intensa subjetivación, se está refiriendo entonces a la enorme o intensa presencia del yo. El, en el relato, por ejemplo, la narración está en primera persona, ¿no? Y esa es, creo, la idea de la frase intensa subjetivación, ¿no? O sea, la primera persona está muy presente ahí, ¿no? Y de tal manera que las experiencias que se relatan son sus experiencias, ¿no? Es- experiencias acaecidas al narrador, ¿no? Entonces, a eso se refiere, me parece, la 3. Y la 4, cuando dice tratamiento del tema de la muerte, se refiere a qué significa la muerte del gallo, ¿no? Cuando el Carmelo muere, ¿qué es lo que significa? Bueno, significa su redención, claro, en el sentido de que el gallo, recuerden ustedes, ya era un gallo viejo, ¿no? Inclusive la última pelea del Carmelo surge porque eh, el contrincante, el dueño del Ajiseco, le dice, ¿no? Al padre del narrador que el Carmelo ya no puede pelear, pues, ¿no? Que el Carmelo ya está viejo, que ya no es pues el paladín de antes, ¿no? Y entonces el dueño del Carmelo acepta la última pelea precisamente para con ello demostrar que el Carmelo sigue siendo, pues, ¿no? El gran gallo. Y en la pelea todo el mundo va a favor del Ajiseco. Y todo el mundo cree que va a ganar el Ajiseco cuando éste le hiere, ¿no? Con la navaja al Carmelo, ¿no? Pero el Carmelo logra vencer al Ajiseco, como sabemos, lo logra vencer, pero viene a ser esta la última acción del Carmelo, porque el Carmelo está herido mortalmente, ¿no? Y el Carmelo sabe que va a morir, o digamos, se puede suponer que va a morir, ¿no? Esa herida es mortal. Y entonces el Carmelo realiza su última acción, ¿no? Mata al Ajiseco y su muerte, ¿no? Después de que los niños lo recogen y lo llevan a su casa, ¿no? 2 días de agonía del Carmelo. El Carmelo, a través de la ventana, mira el atardecer, dice el relato, y agitando sus alas, em, canta, ¿no? Por última vez y ahí muere. Entonces, hay una redención, sí, porque el Carmelo logra, aún con su muerte, digamos, respaldar esa imagen épica, ¿no? Que había forjado su leyenda, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido es la afirmación de la 4, ¿no? Entonces, no sé si con esto aclaramos la pregunta, ¿queda clara? Ujú. Muy bien, Rocío. Ujú. Leonel, a ver, Leonel me dice, ¿podría dar las claves de esta semana? Claro, por supuesto, les puedo dar las claves. Ujú. La voy a escribir en tal caso, que sean en la... Lo voy a mostrar por acá. De todas maneras, a ver, les voy a mostrar las claves de esta semana. Recuerden ustedes que lo importante dentro de las actividades, ¿ya? Es el de no solamente saber las claves, sino resolver sobre todo el ejercicio e identificar, ¿ya? No solamente cuál es la clave, sino sobre todo también por qué los otros elementos o las otras respuestas no son las claves, ¿ya? Entonces yo de todas maneras voy a compartir con ustedes la clave
por si acaso, ¿no? Tal vez en la clase hay veces, como esta semana tenemos em, tantas obras, tantos autores, quizá por ahí no pudimos copiar, pero de todas maneras se las voy a presentar. Ya, estas son las claves de esta semana 12. ¿Ya? Justo ahora estaba resolviendo las preguntas, ¿ya? Entonces ahí les muestro en captura de pantalla, o tomar una foto, ¿ya? Para que así tengan las claves en tal caso, pero repito, lo importante es el desarrollo de las preguntas, ¿ya? Entonces, muy bien, voy a dejar de compartir. Muy bien, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta antes de ir a seguir trabajando. Ah, muy bien, Leonel. Me preguntas por las 5 y las 7, ¿no? Obviamente de esta semana, ¿verdad? Ya, vamos entonces a las preguntas de esta semana. Acá está. Ujú. Estábamos resolviendo la uno, pero vámonos a las 5 y las 7, como estás poniendo. Acá está la 5. ¿Ya? Ya sabemos cuál es la clave, así que hay que analizar la pregunta. Siempre, siempre recuerden ustedes, hay que ver bien el enunciado de la pregunta, ya que es lo que nos pide. Entonces, en esta pregunta, ¿ya? Que toma una cita, dice, extraída de una tradición de Palma, marque la alternativa que corresponde a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la función que cumple el dato histórico que ofrece Ricardo Palma? La función que cumple el dato histórico. Esto, recuerden, dentro de lo que estudiamos en Palma, nos lleva a la estructura de la tradición, ¿no? La estructura de la tradición tiene tres partes, decíamos, ¿no? Una es la presentación, luego viene el párrafo histórico de referencia histórica, ¿no? El párrafo histórico, como decía Palma, y luego viene la anécdota en sí misma, ¿no? Entonces, nosotros leemos acá, ¿no? El fragmento dice, pues, señor, allá en los años de 1814, había en Lima un maestro de escuela llamado don Bonifacio, vizcaíno, que si hubiese alcanzado estos tiempos, habría podido servir de durmiente en una línea férrea. ¿Ya? Ya está bien. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, vemos nosotros acá el dato histórico. ¿Cuál es el dato histórico? Nos sitúa en un año, ¿no? El año de 1814, y nos habla también de Lima, ¿no? Nos habla de Lima. Muy bien. Entonces, ese es el dato histórico. Entonces, ¿qué función cumple? ¿No? Dice dentro del relato, ¿no? Recordando la teoría, al dividir la tradición en tres partes, ¿no? Destacábamos que el fragmento, o lo que llamábamos em, la referencia histórica, ¿ya? O la digresión histórica, o el parrafillo histórico, tenía una función concreta, que era darle verosimilitud al relato, ¿ya? Verosimilitud. Aquí me detengo un segundo a precisar, ya tal vez a recordar un poquito la teoría. Recuerden ustedes que Palma tiene un objetivo con sus tradiciones, más allá del objetivo principal que es entretener, porque Palma lo que quiere es eso, básicamente es, y el mismo Palma lo dice, ¿no? Quiere hacer reír, entretener con sus tradiciones. Pero ¿cuál es la estrategia que persigue Palma? Palma lo que hace fundamentalmente es tratar de explicar el origen, la formación o la constitución de alguna costumbre o alguna tradición, ¿ya? Que haya en Lima. Entonces, para eso, él recurre a la leyenda, ¿no? Recurre al relato popular, ¿ya? Que es el pasado, sí, pero la naturaleza del relato popular es que muchas veces puede estar marcado por creencias o fantasía, ¿va? En algunos casos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ¿ya? No necesariamente son objetivas las leyendas, ¿ya? Entonces, lo que Palma trata, ¿ya?
es de que los relatos que él cuente como parte de la tradición, ¿ya? Sean no solamente creíbles, sino que se presenten como lo que son relatos populares y no meras invenciones del autor, es decir, del propio Palma. Lo que Palma quiere afirmar es que el relato, por más hecho que fantasioso o no que cuente, quede claro que se trata de un relato que forma parte de la tradición popular. Y es por eso que Palma recurre a algunas estrategias de contextualización para afianzar esa verosimilitud, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es que Palma, muchas veces cuando va a relatar algún hecho extraordinario, por ejemplo, señala, por ejemplo, que ese relato lo encontró en alguna crónica o en algún documento, por algún oficio por ahí lo encontró, ¿no? Entonces, eso le da arraigo al relato, ¿no? Lo que llamaríamos verosimilitud en ese sentido, ¿ya? Entonces, en el caso, en el ejemplo que estamos viendo nosotros acá, ¿ya? Palma sitúa la historia que va a narrar, ¿ya? En un tiempo y en un espacio para darle, en ese sentido, carácter histórico, ¿ya? Para darle verosimilitud, ¿no? Es parte de su estrategia, ¿no? Palma, mm, permítame el ejemplo, quizás para ser así más claro, permítame este ejemplo un poquito simplón, pero no es como los cuentos de hadas, ¿no? Que empiezan con hace mucho, mucho tiempo en un país lejano, ¿verdad? O sea, ese tipo de relatos, ¿ah? Que no precisan ni el tiempo ni el espacio, eh, desarraigan, ¿no? La historia de la realidad, ¿no? Entonces Palma lo que hace es lo al revés, ¿no? Nos sitúa un año, nos sitúa un espacio, por ejemplo, como en el caso de aquí, para arraigar ese relato en nuestra realidad, ¿no? Histórica en este caso, ¿no? Entonces es una estrategia que emplea Palma en ese sentido para proporcionar verosimilitud al relato, ¿ya? ¿Por qué las demás alternativas no son clave? Porque, bueno, acá no describe la ciudad de Lima, no la describe, y menos con detalle, ¿no? No lo describe calles ni casas, nada. Representa su actitud liberal y anticlerical. Bueno, no observamos ningún juicio de Palma aquí, ninguna valoración para que nosotros podamos decir, oye, Palma muestra una actitud liberal o anticlerical, ¿no? Como por ejemplo, que es lo típico en Palma, ¿no? Donde muchos de los, bueno, eh, hay personas ilustres de la iglesia que Palma recrea en sus tradiciones, ¿no? Y los exalta, ¿no? Como, eh, ay, se me fue el nombre del arzobispo de Lima, que él relata, inclusive lo plantea, ¿no? Nos narra una anécdota de su niñez. Pero en muchos casos, Palma nos presenta a los clérigos de manera burlona, ¿no? De manera, los ridiculiza, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, se muestra ahí, por ejemplo, un carácter anticlerical, ¿no? Pero eso no lo encontramos en el fragmento. D. Desarrolla con mayor ironía su narración. No hay sentido irónico aquí, ¿no? No hay doble sentido con el que Palma esté trabajando ese fragmento, así que no podemos hablar de ironía. Y dice contextualizar mejor la etapa republicana. Pero esta jala bastante, es verdad, pero no es la respuesta. ¿Por qué? Porque el año que plantea Palma no está dentro del periodo republicano, ¿no? El periodo republicano se inicia en, 1821, bueno, 21, 25, ¿no? Dependiendo, pero definitivamente 1814 queda muy lejos, ¿no? Entonces, por ahí la C, por eso es la clave, ¿no? Ujú. A ver, ahí me plantea una pregunta interesante. Rocío dice, profe, ¿la verosimilitud es acercarlo a la realidad? ¿Podría interpretarlo así? Ya, tal vez el término verosimilitud también aquí sea un poco el problema. A ver, ¿qué es lo verosímil? Lo verosímil no hay que confundirlo con lo verídico. Lo verídico es lo que es cierto, lo que es verdad.
¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Yo les puedo decir a ustedes, ¿no? Miren, yo tengo eh, 40 y... ¿Cuántos tengo? 47. Tengo 47 años, ¿ya? Ya, me he detenido así, ¿saben por qué? Porque esa expresión, tengo 47 años, es verídica, es verdad. Ya, yo tengo 47 años, ya. Pero si yo digo, fíjense ustedes, eh, yo tengo 30 años, ¿no? Yo tengo 30 años. No es cierto, no es verídico, pero sí es verosímil. ¿Por qué es verosímil, a pesar de no ser verídico? Porque como yo soy el profesor, obviamente tengo que ser mayor. Si yo les dijera, yo tengo 8 años, no sería creíble, no sería verosímil. Yo no puedo ser un profesor de 8 años. Lo verosímil es aquello que es posible sin necesariamente ser cierto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eh, en un mundo de fantasía, imagínense una película de fantasía, ¿ya? Donde los animales hablan y etcétera, ¿ya? Que a un animal le caiga una roca, ¿ya? Y lo destroce, ¿ya? Es verosímil que el animal muera, ¿ya? Esto dentro de la lógica de esa realidad. Pero si en esa lógica, de esa realidad, estos animales son, no sé, tienen poderes, tienen magia, les cae la roca y no mueren. Dentro de lo verídico, eso decimos nosotros, pero eso no sucede, ¿no? Si te cae una roca te mata, ya. Pero dentro de esa realidad es verosímil, ¿ya? Eso es a lo que quiero llegar ahí. Entonces, cuando nosotros decimos que las tradiciones, que los datos históricos dotan de verosimilitud al relato, es porque los hacen, digamos, comprensibles, ¿ya? Le dan una lógica, los hacen creíbles, pero no determinan su veracidad, que es diferente, veracidad y verosimilitud. Por ejemplo, Palma tiene una tradición que se titula, y ustedes la habrán leído, que se titula El alacrán de Fray Gómez, ¿ya? El alacrán de Fray Gómez, que es una tradición, lo resumo así en dos líneas, donde Palma describe cómo Fray Gómez realiza un milagro, que es transformar una piedra, perdón, un alacrán en una piedra de oro. Entonces, Palma, como toda tradición, emplea ahí también elementos históricos, ¿ya? Pero ¿con qué intención? ¿Con la intención de decir que realmente se transformó un alacrán en una piedra de oro? No, porque Palma no quiere darle veracidad. Palma lo que hace con los datos es demostrar que ese relato es una creencia, ¿ya? Y forma parte de la tradición popular. Y en ese sentido, los datos introducidos ahí le dan verosimilitud a esa historia. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando hablamos de verosimilitud, no estamos hablando de hacer, de, de veracidad. Tampoco podríamos decir de acercarlo a la realidad, sino de volverlo creíble, ¿no? Em, Creíble, porque lo que Palma al final lo que busca, repito, es que los relatos que él plantea en sus tradiciones, ¿sí? Eh,
quede claro para el lector que esos relatos son parte de una tradición, ¿no? Son parte de una creencia, de la leyenda popular, ¿no? Esa es la idea, ¿ya? Tal vez en ese sentido podríamos entender la frase que estás planteando, Rocío, ¿no? Acercarlo a la realidad. O sea, en ese sentido, ¿no? Me parece que hay que atenderlo así, ¿no? No entender acercarlo a la realidad como que sea verídico, ¿no? Que sea verdad, ¿no? Que tiene que ser cierto, no, no. Sino acercarlo a la realidad en el sentido de que tiene una apariencia, ¿no? Puede ser falso. Profe, entonces sería como que Palma utiliza los datos históricos y algunos nombres de personajes históricos para como que hacer que sus relatos sean mm, tomados como que fueran de verdad, se podría decir así. O Eh, sea, utiliza los datos como para darle mayor realismo a sus obras, a pesar de que no es cierto, como el cañoncito de oro, el claro, pero cañoncito que me regalaron. ya yo No sé estoy si se muy acuerdan de esa tradición. Es que en correcto, clase yo me estoy muy de, quedé confundida. no te preocupes, mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, ¿ya? Solamente evitaría usar dos palabras ahí. Darle apariencia de verdad, creo que usaste esa palabra, ¿ya? O que se parezca a la realidad, ¿no? No es que Palma quiera probar que eso sea real, ¿ya? Palma en sus relatos no quiere probar que sea real, ¿ya? Sino lo que quiere probar es que esos relatos, sean ficticios o no, son parte de la realidad, es decir, son parte de la tradición, ¿ya? Son parte de, em, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, em, cuando Palma habla de los mosquitos de Santa Rosa, ya vamos a usar ese dato así, o de Santa Rosa, no se comunica con los mosquitos y les dice pues que ya no piquen, ¿no? Y los mosquitos se van. Entonces, Palma lo que quiere cuando cita, por ejemplo, creo que cita ahí un documento, ¿no? O una carta, creo. Cuando Palma hace eso, no está tratando de señalar que ese hecho es verídico, que realmente Santa Rosa habló con los mosquitos, ¿ya? Sino que lo que trata Palma es de señalar que ese relato, ¿ya? Realmente existe en la tradición popular. Eso es lo que quiere Palma. Y en ese sentido, ¿ya? Entendemos el propósito de Palma, es decir, si ese relato de los mosquitos de Santa Rosa no es una invención de Palma, no viene de su fantasía, sino que ha sido creado como relato por la tradición popular. Entonces, en ese sentido, Palma quiere darle verosimilitud a ese relato, ¿no? Por eso se usa la palabra verosimilitud, porque Palma no quiere decir ese relato se dio. Eh, Santa Rosa realmente habló con los mosquitos, no. Lo que Palma trata más o menos de decir es, posiblemente eso ocurrió, ¿no? Que es diferente, ¿no? Quizá eso ocurrió. Eso es lo que más o menos nos plantea la idea de la verosimilitud, ¿ya? No que haya ocurrido, no que sea cierto, no que sea verdad, sino que es un relato, sea fantástico o no, pero que forma parte de una tradición, ¿no? Entonces, da ese ambiente, ese tono de posibilidad, ¿no? Ahí me dejo entender. Entonces, entonces por eso Palma emplea, recuerdo por ejemplo otro dato, la camisa de Margarita, por ejemplo, que es otra tradición de Palma. En esa historia Palma cuenta los percances, ¿no? De una jovencita y los amores de un joven, ¿no? Eh, que terminan al final heredando una camisa,
¿no? Hecha de joyas, de diamantes, etcétera, ¿no? Eh, y entonces esa historia es sorprendente, ¿no? El padre de la joven le da a la jovencita una camisa hecha de hilos de oro, creo, con diamantes, es todo su fortuna, ¿no? Entonces, Palma, al iniciar esa tradición, no intenta demostrar que eso ocurrió o no, sino le da ese ambiente histórico, ¿no? Le da esa verosimilitud histórica, ¿no? Cuando señala que esa historia él la encontró en unos documentos, en unos archivos, ¿no? De la biblioteca. Entonces, con esa estrategia, Palma le está dando verosimilitud. No está diciendo realmente pasó, ¿no? No lo está probando, sino le está dando posibilidad, posiblemente, ¿ya? Entonces, ese margen es lo que le da el carácter histórico a sus tradiciones, ¿no? Lo que le da el tono histórico a sus tradiciones. Ajá. Muy bien, Rocío, gracias. Ariana, ya, planteas una pregunta. Dice, en este ejercicio la clave correcta no sería la B. A ver, vamos a ver el ejercicio. Pregunta 52, el examen. Dice, ¿cuál es el tema predominante de la siguiente cita perteneciente al discurso en el Politeama? A ver, tema predominante. Y aunque sea duro y hasta cruel repetirlo aquí, no imaginéis, señores, que el espíritu de servidumbre sea peculiar a solo el indio de la Puna. También los mestizos de la costa recordamos tener en nuestras venas sangre de los súbditos de Felipe II mezclada con la sangre de los súbditos de Huayna Cápac. Nuestra columna vertebral tiende a inclinarse. Ujú. Ya, entonces, a ver. La crítica al discurso clerical no, clerical para nada, no menciona a la iglesia para nada, ya la A no va. B, que es la que tú sugieres que podría ser, dice, la búsqueda de una integración nacional. Mm, ya, ya. ¿Por qué no sería la B? ¿Ya? Tal vez la idea de integración nacional surge porque habla acá de los mestizos, ¿no? Habla acá de los mestizos. Siempre les voy a recomendar, ¿ya? Que cuando nosotros leamos, ¿ah? Hay que no quedarnos con las palabras clave o con términos que por nuestra visión se destaquen, ¿ya? Sino que siempre tratemos de capturar el sentido de la oración completa, ¿ya? De la oración. Entonces, si solo tomáramos el término mestizo, claro, de mestizo quiere decir mezcla, combinación, integración nacional. Sí, podría decirse lo mestizo, ¿ya? Pero esa es la intención, es decir, el término mestizo aquí es usado con la intención de hablar de la identidad nacional, de la búsqueda de esa identidad. Entonces, ahí hay que analizar el conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que González Prada nos está planteando en este fragmento? Nos está planteando, nos está diciendo lo que en Discurso en el Politeama señala, ¿no? Que el peruano es servil, ¿no? El peruano es servil. Entonces, eh, perdón, González Prada, en la primera parte dice, claro, los indios tienen un espíritu de servidumbre, ¿ya? Que era el estereotipo del indio predicado por las élites criollas de la época, ¿no? Eh, pero como González Prada es antioligarca, él no solamente va a tratar de cuestionar esa afirmación. Entonces, lo que dice Palma en la segunda parte de ese fragmento es, oye, no solamente los indios son serviles, sino también los mestizos, dice, son serviles, porque su sangre servil no solamente viene de los súbditos de Huayna Cápac, dice, sino también de los súbditos de Felipe II, el rey de España. Entonces, los mestizos son doblemente serviles.
Y por eso termina con la sentencia diciendo nuestra columna vertebral tiende a inclinarse, ¿no? Es decir, somos serviles por naturaleza, por esencia. Entonces aquí el término mestizo está siendo usado como parte de la argumentación de González Prada para señalar que todos los peruanos somos serviles, ¿no? Por origen, ¿no? Entonces no está usando el término mestizo para hablar de la identidad nacional, ¿no? De la integración nacional, ¿no? Entonces, por eso la B no sería la clave, ¿no? La C dice el rechazo a la herencia colonial. Ya, eso está bien porque está hablando de Felipe II, está hablando, y con ello está rechazando la herencia colonial, ¿no? La D, la renovación del sujeto esclavista. Em, la renovación del sujeto esclavista. Acá el sujeto esclavista se estaría hablando de los españoles. La renovación del sujeto del español, la renovación, quizá, pero no en este fragmento. No en este fragmento, definitivamente. No, este fragmento es muy puntual. Se refiere a la naturaleza servil del peruano, ¿no? En todo su espectro, ¿no? Desde el indio al mestizo, ¿no? Y bueno, implícitamente ahí está hablando de los criollos también, ¿no? Entonces, ese es el sentido, ¿no? No está proponiendo enfáticamente en este fragmento una renovación, ¿no? Un cambio social de esa manera, ¿no? Muy bien, entonces, por eso la clave sería la C. Muy bien. Ahí veo otro ejercicio, Ariana. Dice, en este ejercicio también, profesor, tengo duda entre la A y la C, pero la correcta sería la D. Ahora vamos a ver. 54. Rufina, justo el tema de esta semana, ¿no? Ñacatita. Dice el enunciado, dice, en el fragmento citado perteneciente a la comedia Ñacatita de Manuel Asensio Segura, se evidencia que, ya se evidencia que, solo nos piden una interpretación. A ver, doña Rufina, ¿no? Recuerden, Rufina es la mamá de Juliana, ¿no? Rufina quiere casar a su hija con un hombre supuestamente adinerado, ¿no? Entonces Rufina dice, qué enorme es la diferencia que hay de él al otro gran gandul. Aquí, doña Rufina, recuerden ustedes, se está refiriendo a Manuel. Juliana, que es su hija, ¿no? Con la que quiere casar, a la cual quiere casar por conveniencia, la quiere casar con Alejo. Pero Juliana está enamorada de Manuel. Y Manuel es un hombre que no tiene dinero, ¿no? Entonces aquí Rufina se está refiriendo a los dos, ¿no? Gandul es es el término con el que se refiere a Manuel, ¿no? El uno hasta por los poros derrama gracia y luz. Ahí se está refiriendo a Alejo, que no es cierto, ¿no? Pero es la perspectiva de Rufina, ¿no? Y el otro es más animal que un borrico o que atún, pero con mi buen mando hace un excelente albur, dice, ¿no? No, pero con mi buen marido hace un excelente albur. Claro, lo que pasa es que su marido, de doña Rufina, don Jesús, era protector de Manuel. Y doña Rufina, pues también no le simpatiza o está enojada con su esposo, ¿no? Tanto que le pide el divorcio más adelante, ¿no? Y entonces por eso dice, pero con mi buen marido hacen un excelente albur. Es decir, los dos hacen una buena yunta, ¿no? Manuel y Jesús, ¿no? Eso es la perspectiva de Rufina. Muy bien, entonces, ¿qué dice las claves? Dice, se evidencia que, A, dice, utiliza expresiones coloquiales y populares propias del siglo XIX. Mm, me parece que no sería la A, ¿no? Expresiones coloquiales y populares propias del siglo XIX. Usa términos, ¿no? Pero que no necesariamente se restringirían al siglo XIX, me parece, ¿no? Vamos a ver. La B. El estilo es neoclásico, por lo que resulta equilibrado y reflexivo, ¿no? De ninguna manera. No es reflexivo, no. Resulta equilibrado. Nada, no hay manera. C. ¿Qué es el estilo neoclásico? El estilo neoclásico es
un arte, ¿ya? Que se sostiene sobre la base del racionalismo, es decir, es un arte pragmático, ¿no? Es un arte utilitario, ¿ah? Que tomando las bases del arte clásico, busca em, la enseñanza moral, ¿no? Es didáctico, ¿no? Al tomar los modelos clásicos, toma valores como el equilibrio, la claridad, la proporcionalidad, la armonía, ¿no? Que son los principios, digamos, algunos de los principios del arte clásico. Entonces, por eso que aquí se habla del equilibrio y la reflexión, ¿no? Pero no vemos esas características en el monólogo, en tal caso, ¿no? En la voz de Doña Rufina, ¿no? En las palabras de Doña Rufina, ¿no? Hay una calificación, ¿no? De los dos jóvenes, ¿no? A los cuales los contrasta, ¿no? Pero no hay una meditación, hay una sentencia, este, denigrativa, ¿no? Y exaltatoria en un caso, ¿no? Pero no hay reflexión de ninguna manera. C. Sus personajes son prototípicos criollos de la aristocracia limeña. Ya. Sus expresiones sus personajes son prototípicos criollos. Ya. El costumbrismo emplea personajes prototípicos. Podríamos decir que sí, ya. Bueno, puede haber ahí un debate, ¿ya? Pero lo que invalida la C es cuando dice criollos de la aristocracia limeña. El costumbrismo, ¿ya? Se centra en personajes de clase media o clase popular criolla, en ambos. En la época en la que se desarrolla el costumbrismo, se está formando, se está forjando, en realidad, más que formando, se está forjando eh, nuestra conciencia nacional, nuestra conciencia de república, ¿no? De país. Y en ese impulso, las clases populares y medias, sobre todo, las clases medias, sobre todo, empiezan a tener un rol muy importante, ¿no? Y es por eso que resultan siendo el tema de la literatura. En el caso de Manuel Asensio Segura, aún más todavía, ¿no? Sus personajes son de clase media o populares, ¿no? Los personajes de Doña Rufina y Don Jesús son de clase media, no son aristócratas, ¿no? No son españoles, no, criollos aristócratas, no son de clase media, ¿no? Y los personajes que acompañan, como Ñacatita, por ejemplo, son personajes populares. Entonces, por ese motivo la C no es la clave, ¿no? Porque no se está refiriendo a la aristocracia limeña. Ahora, la D dice, se hace evidente que sus expresiones son mesuradas y sus comparaciones objetivas. La D tampoco es la clave, ¿ya? La D tampoco es la clave. ¿Por qué? Porque mm, expresión mesurada es una expresión, la mesura es lo, lo exento ¿no? De estar alterado, em, de apreciaciones extremas, ¿no? La mesura podríamos traducirlo como lo tranquilo, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Sí, lo tranquilo, lo moderado, ¿no? Lo que tiene compostura, ¿no? Lo cortés, ¿no? Pero doña Rufina no está siendo muy mesurada cuando califica, por ejemplo, a Manuel, ¿no? Lo califica como gandul, ¿no? Lo califica como animal, borrico y atún, ¿no? Así que no hay mesura de ninguna manera en la apreciación de doña Rufina. Y lo segundo, su comparación es objetiva, ¿no? Su,
su juicio está establecido sobre la base de impresiones simplemente, ¿no? ¿Cómo sería objetiva? Pues que en tal caso, si ella lo califica como gandul, en tal caso, no sé, ¿no? Que evidencie de alguna manera con algún acto, ¿no? Pero son solamente adjetivos los que eh, se muestran acá, entonces la D tampoco sería la clave, ¿no? Entonces, queda claro que la D no es la clave, la C no es la clave, la B no es la clave. eh, entonces, tendríamos como clave la A, ¿no? Me parece. Tan solo precisar un pequeño detalle. Ujú. Sí, correcto. Sí, está bien. La clave sería la A acá, ¿no? Expresiones coloquiales y populares, ¿no? Es uno, dice, ¿no? Qué enorme es la diferencia que hay entre él y el otro gandul, ¿no? El uno hasta por los poros derrama gracia y luz y el otro es más animal que un borrico o que atún. Pero con mi buen marido hacen un excelente albur. Claro, hay más cercano, ¿no? La A sería más cercana al fragmento, ¿no? Porque la D no puede ser, la C no es aristócrata y la B, el modelo neoclásico equilibrado, tampoco lo tiene. Entonces, definitivamente tiene que ser la clave. Ujú. Muy bien, no sé si tienen alguna... ¿Tienen Profesora, alguna disculpe, Sí, ¿cuál es la diferencia entre cosmopolitismo, esteticismo y exoticismo? entre cosmopolitismo, esteticismo y exotismo, ¿no? Sí, Ya, profesor. correcto. Ya, a ver. Primero, la diferencia entre cosmopolitismo y em, ya, porque siempre suelen confundir entre cosmopolitismo y exotismo, ¿ya? Entonces, primero diferencio esteticismo con exotismo. Aquí hay que recordar que estamos hablando del modernismo, ¿ya? Entonces, lo que voy a comentar concierne al modernismo, ¿ah? El esteticismo modernista se refiere a la búsqueda de lo bello, según los cánones modernistas, ¿ya? Que son cánones clásicos. Entonces lo bello para el modernista es pues lo equilibrado, lo armónico, lo colorido, ¿no? Lo melodioso, eso es lo bello, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, ¿no? Su prosa no es muy melódica, muy rítmica, muy colorida. Las imágenes y los personajes que presentan muestran, ¿no? Estos valores de equilibrio, claridad, armonía, proporción, etcétera, ¿no? Muy bien. En esa actitud esteticista, el modernista busca lo bello y lo va a buscar en lugares lejanos, ¿ya? Y extraños. ¿Por qué? Porque el principio del modernista es que la realidad que lo envuelve no es bella, porque el modernista está viviendo una época degradante, ¿no? Para él y el arte, y entonces el mundo que lo rodea no es bello. La belleza, por lo tanto, no está aquí, entonces hay que buscarla en otros lugares. Y esos lugares son lejanos, extraños. A esos se les llama exóticos. Para el modernista, el exotismo es la representación o la búsqueda de la belleza en lugares lejanos o tiempos lejanos, ¿no? Y entonces por eso la poesía modernista o la literatura modernista está poblada de princesas, de reyes,
de castillos, nos lleva al oriente, nos lleva a la India, o nos lleva también al mundo mitológico, ¿no? Y nos puebla entonces de faunos, de ninfas, ¿no? Eh, u otros seres, ¿no? Mitológicos. Todo con la intención de reflejar ese elemento de la belleza, ¿no? Pero a través de lo estético, ¿no? A través de lo raro, de lo extraño, mejor dicho, ¿ya? Ese es el exotismo modernista, ¿ya? Muy bien. ¿Qué se diferencia el exotismo o el esteticismo del cosmopolitismo? Muy bien, el cosmopolitismo es un término amplio, ¿ya? Que no se restringe únicamente al modernismo, pero lo describe, ¿sí? El cosmopolitismo es una actitud, y ahí lo subrayo, que tiene que ver con la búsqueda de integración del sujeto con la universalidad de la cultura, ¿ya? Es decir, yo soy cosmopolita en tanto yo participo de la cultura universal. No me restrinjo únicamente a una fuente, sino que trato de absorber toda la variedad que ofrece el mundo, ¿ya? Yendo inmediatamente hacia el modernista. El modernista, no olvidemos, es un escritor que rechaza el periodo o la actitud del escritor colonial dependiente, ¿no? Que toma solamente un modelo, que es el español, ¿no? Que era el que nos alimentó 300 años, ¿no? En la colonia. Y el modernista dice, no, no, o sea, yo rompo con lo español y me abro a conocer otras tradiciones, y se interesa por la tradición europea, principalmente la francesa, la norteamericana, inclusive las orientales. Y entonces el cosmopolitismo tiene que ver con esa ansia de conocer lo universal, ¿ya? Diferente al exotismo, que es la representación, el exotismo modernista, que es la representación de lo bello a través de elementos extraños, ¿no? Ahí está la diferencia sustancial entre el cosmopolitismo como actitud que va inclusive más allá del modernismo y el exotismo modernista, que es un instrumento, ¿no? Para reflejar el valor estético, que es lo que el modernista trata de rescatar, ¿sí? No sé si queda clara ahí la respuesta, Mónica. Viviana, veo que has puesto ahí una pregunta. Ya vamos a responder esa pregunta, pero ya estamos en tiempos extras, ¿ah? Son las 8:05, pero la vamos a responder, no te preocupes. Pero ya va a ser la última, ¿sí? Muy bien. Ya, gracias. Dice, ¿podría explicar las claves A y D? Ya, muy bien. Vamos con la A y D, no te preocupes. Dice, en cuanto al orden cronológico del argumento de la novela Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto en relación con el fragmento citado. Ah, ¿qué otra pregunta? A ver, ya lo que nos está preguntando es que, según la línea de tiempo de la historia de la novela Crimen y Castigo, ¿en qué punto se ubica el fragmento? Eso es lo que nos está pidiendo. Ya, entonces hay que leer el fragmento. Dice, duro es tener que pasarse la vida entera por 200 rublos anuales de institutriz en provincias, mas, no obstante, yo sé que antes mi hermana entraría como negra en un ingenio como letona en casa de un alemán báltico que envilecer su alma y su sentido moral en un enlace con un hombre al cual no respeta y con el que nada tuviese en común. Y acá importante es identificar de quién es el que habla, ¿ya? Y aquí ya a esta altura podemos darnos cuenta que está hablando Raskolnikov, ¿no? Y está refiriéndose a su hermana, Dunia, quien se va a casar con un hombre, ¿no? Le envía una carta, bueno, su madre, Pulqueria, le envía una carta, ¿no? A Raskolnikov, ¿no? Diciéndole que su hermana se va a casar, ¿no? Y Raskolnikov sobreentiende a través de la lectura de esa carta que su hermana lo está haciendo por el dinero, ¿no? Y no por ambiciosa, sino porque con ese dinero planea ella ayudar a su madre y ayudar a Raskolnikov inclusive, ¿no? Entonces se está sacrificando, ¿no?
Luego continúa, dice, ¿por qué? Entonces consciente ahora, ¿qué broma es esta? ¿En qué consiste el enigma? La cosa está clara. Para su persona, para su comodidad, ni siquiera para salvarse de la muerte, no se vendería ella, pero en cambio, por otro sí se vende. Se vende por un ser al que quiere y respeta. Ahí está el cuid del todo. Por su hermano, por su madre, se vende, ¿no? Ya, a ver, esto está, ya, a ver, vamos a ver. Va por ahí, ¿no? Va por la pretensión de casarse de Dunia, ¿no? Entonces dice, el hijo de Pulqueria ha recibido una carta que anuncia la boda de Dunia. Ya, eso es cierto, encaja bastante bien con lo que se está diciendo, porque Raskolnikov, el que está leyendo, ha leído la carta que Pulqueria le ha enviado, contándole sobre las pretensiones de Dunia, ¿no? Entonces, la A encaja. Ya, ¿qué pasa con la B? Raskolnikov encara a Svidrigailov y rechaza la boda que pretende con Dunia. Ya, acá hay dos cuestiones. Svidrigailov, ¿sí? Es un hombre, es el más malvado, ¿no? De, de Crimen y Castigo, ¿no? Es un personaje, muy potente. Sí, porque es el más malvado, digo, ¿no? Aunque al final ayuda a Sonia, ¿no? Pero bueno, Svidrigailov, ¿ya? No es con quien pretende Dunia casarse, ¿ya? Eh, es con otro personaje que ahorita se me fue el nombre, ¿ya? Pero es Vidrigailov, no. Luego dice aquí Raskolnikov encara es Vidrigailov. Cuando Raskolnikov encara es Vidrigailov, ¿ya? Lo hace no, en un punto que está casi por la mitad de la novela, ¿ya? Y la carta que está aludiendo el fragmento, esa carta Raskolnikov la recibe al inicio. La carta inclusive y la situación que describe y que él intuye va a ser una de las motivaciones que va a llevar a Raskolnikov a cometer el crimen, ¿ya? Entonces, ahí los tiempos no encajan, por ejemplo, ¿no? Entonces la B no va. La C dice, la hermana de Raskolnikov se ha enterado que este es el asesino de Aliona. Sí, eso sucede, pero ya casi al final, cuando Raskolnikov se va a entregar, ¿no? Es donde Dunia se entera. Es más, ¿no? Sonia, por supuesto, es quien impulsa a Raskolnikov a entregarse a la policía, pero Dunia también, ¿no? Cuando se entera y habla con Raskolnikov, le dice, ¿no? Que tiene que entregarse a la policía. Entonces, sí, ¿no? Es un hecho, pero un hecho que ocurre casi al final de la novela y no tiene que ver con la carta y con lo que se está describiendo acá. Y la D, dice el protagonista, expresa sus ideas sobre la boda de Dunia y Razumikin. Razumikin es el amigo de Raskolnikov, ¿no? Estudiante como él, ¿no? Un personaje muy leal a Raskolnikov, ¿no? Y sí, Dunia y Razumikin se casan, ¿ya? Pero eso ocurre al final de la novela, ¿no? Y la boda el que refiere al fragmento, que es por interés, no es con Razumikin, es con otro personaje. A ver, déjenme ver acá, que lo tengo mis Profesor, esa era mi plagios duda, también. porque quería saber con quién, o sea, a quién se refiere, con quién se va a casar la hermana. Claro, acá lo tengo, pero tengo aquí mi plagio. A ver, acá está. Luzhin, ¿eh? Pedro Petrovich Luzhin. Ese es el pretendiente de, de Dunia. Es el hombre con el cual ella planea casarse por interés. Y que luego inclusive la va a buscar y no sé qué más, ¿no? Pero sí, ese es el hombre, ¿no? Y eso ocurre al inicio, ¿no? Eso ocurre al inicio. Ujú. Sí, ahí está. Sí, correcto. Sí. Muy bien, entonces, no Razumikin, no, bueno, Razumikin él es el amigo con el cual sí se Profesor, casa Dunia. Ujú, dime, dime. ya, al final sí se casa entonces Dunia con Razumikin.
Sí, sí, se casan o se unen, pero la Pero, cuestión es que se enamoran y se da a entender que se van a casar. Creo que sí ay, se llegan a casar. Mm. pero en esta parte que está mencionando habla de otro compromiso. Claro, aquí, o sea, aquí está hablando de un matrimonio, pero está enfatizando el hecho de que se está casando por dinero. Por eso dice, se vende por un ser al que quiere y respeta, ¿no? ¿No? Entonces, el único, dentro de la novela, el único momento donde se produce una, o se habla de una boda por interés, ¿no? Por dinero, es cuando Dunia pretende casarse con el personaje, con Luzhin, ¿no? Pretende casarse, ¿no? Ese es el único momento. No hay otro momento en la novela donde se aluda a un matrimonio en ese sentido. O sea, no, no hay. ¿Ya? Entonces, Mm. eso está al inicio, ¿no? Inclusive antes del asesinato. Y el asesinato está en la novela tiene 7 partes. Y el asesinato se produce en la primera parte. Y esto está antes del asesinato, inclusive. Ujú. Ay, ya. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Sí, gracias también. Gracias por tu pregunta. Y listo. Sí, muchas gracias a todos. Acabamos aquí. Hasta luego.